Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Esta campaña 2026, en el Día Mundial del Agua, se articula bajo el lema "Donde fluye el agua, crece la igualdad". Interesante porque se centra en la relación entre el agua, el saneamiento y el género, destacando que las mujeres y las niñas enfrentan las mayores desigualdades relacionadas a los recursos hídricos. La campaña del Día Mundial del Agua lo que propicia es un enfoque basado en los derechos, el derecho al agua, pero también el derecho en el que las mujeres tengan igualdad de voz, de liderazgo y de oportunidades en la toma de decisiones sobre el agua, de modo que el recurso se convierta en una fuerza impulsora hacia un futuro más saludable, próspero, igualitario, desde el punto de vista de género que nos beneficie a todos. También interesante porque el agua fluye y bienvenido que ese fluir decididamente ponga foco en las mujeres, de verdad protagonistas de la mayor transformación que podríamos ver en este tiempo. La evidencia científica sobre la crisis hídrica es contundente. En los últimos informes de Naciones Unidas aparece un concepto bastante preocupante, el concepto de la bancarrota hídrica global. Esto es que en muchas regiones del planeta se está consumiendo más agua de la que sus sistemas naturales pueden reponer. Desde comienzos ya del siglo XXI, la disponibilidad global de agua dulce a nivel mundial se redujo en un 20%. Es una proporción muy alta. Y esto ocurrió fundamentalmente por el deterioro de su calidad y por la gestión ineficiente del recurso. Es decir, tenemos poco y lo mal utilizamos o lo derrochamos. Además, el 75% de la población mundial vive en países con algún grado de inseguridad hídrica, lo que significa que el problema del agua ya no es solo la escasez, también el agotamiento estructural de las reservas naturales. El uso del agua tiene una relación directa con el alimento que producimos. Actualmente el 70% del agua dulce disponible en el planeta se utiliza en la agricultura. Y este es otro dato importante porque nos lleva a pensar que tenemos que revisar de modo urgente el modo de producir. Ya no como hace 50 años. Hay que cambiar. Sí, es cierto, Argentina posee importantes reservas hídricas, los glaciares son una de ellas, pero también enfrenta desafíos vinculados con su gestión, la protección, la desigualdad territorial. Y en muchas provincias de la Argentina, en muchos parajes, lugares, pueblos, ocurre esto. En Las Tapias, tras la sierra, en Córdoba, hay preocupación porque es uno de los lugares de Argentina donde también hay problemas de agua por la deficiente gestión del uso de los territorios. ¿Qué actividades decidimos desarrollar en ese territorio? Y Jorge Lecroc es director de teatro y presidente de la Asamblea Local de Vecinos ahí en Las Tapias. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Gracias por hacerte eco de estas inquietudes, de estas problemáticas que tenemos en el territorio. Quiero aclararte una cuestión. No soy presidente de la Asamblea, soy un miembro activo más. Bueno, simplemente que estoy integrando el equipo de comunicación y por eso desde ese lugar te agradecemos mucho esta atención de hacerte eco de lo que estamos atravesando como comunidad
aquí en Tras la Sierra, ¿no? Es que creo, Jorge, que necesitamos revisar la escala de todo, y en las noticias también. No solo es noticia todo aquello que representa grandes volúmenes, grandes poblaciones, aquello que resulta impactante por la trascendencia del volumen. Yo creo que ocupándonos de aquello que pasa en localidades más pequeñas, estamos narrando también lo que pasa en buena parte del territorio, cada uno con la característica propia del lugar donde vive, pero conocer de esas preocupaciones creo que nos hace bien, compartirlas, replicarlas. ¿Cómo abordan la temática a nivel social? ¿Cómo se organizan los vecinos y cuál es la preocupación central por ahí? Sí, coincido con vos, Sergio, que esta problemática nos atraviesa como sociedad en su conjunto a los argentinos, ¿no? En distintos lugares, en distintas regiones, que se acentúa en estos últimos tiempos por el modelo productivo que ha elegido la sociedad o que ha sido impuesta en la sociedad por grandes intereses económicos, grandes lobbies económicos, corporaciones, que nos han impuesto modos de producir que atentan contra el bienestar del ser humano y del ecosistema, fundamentalmente, ¿no? Nosotros, como parte integrante de un ecosistema, con el tiempo vamos sufriendo las consecuencias de daños ambientales que son irreparables, ¿no? Que se van sucediendo, se van sumando en los años, y por ahí, bueno, es de público conocimiento esas afectaciones que se realizan en algunos lugares de nuestro país, ¿no es cierto?, con las minas que ya hace años que están trabajando, están haciendo explotación en San Juan, lo que estamos viviendo con Mendoza, ¿no?, que es tremendo, pero así como es tremendo lo que nos sucede en cuanto a ese vínculo que tienen los grandes poderes con todo lo que es la política, ¿no? Pero también es cierto que hay una reacción de la sociedad, del pueblo, que se hace notable, ¿no? Por esa inquietud que tenemos para poder proteger ese bien sagrado que es el agua. Por eso me interesaba conocer el caso particular de ustedes, ¿no? ¿Cómo se digamos, lo cotidiano, cómo se organizan, qué es lo que pretenden, dónde no se sienten escuchados? Pero háblanos de ustedes. Sí, la realidad nuestra es que como primera medida estamos intentando visibilizar el conjunto de la sociedad de lo que está pasando ahí en Las Tapias. Vos mencionaste que es una pequeña población que está ubicada en Tras la Sierra, entre las localidades de Villa Dolores y Villa de las Rosas, ¿no? Hermoso lugar. Es un lugar paradisíaco. Yo hace 3 años me instalé con mi compañera aquí, ¿no? He estado viviendo un tiempo en Mina Clavero, en Villa de las Rosas, y ahora estoy instalado en La Paz, que es una localidad muy pequeña que está al lado de Merlo, San Luis, pero que forma parte de aquí de Tras la Sierra, de Córdoba. Y bueno, lo que nosotros tuvimos fue un llamado de alerta en el mes de agosto, porque sucedieron una serie de explosiones que sorprendieron a la gente de Las Tapias, de Villa de las Rosas, y al día siguiente hubo una capa blanca, de un polvillo blanco que apareció en todas las calles, en las casas. Se mandó a analizar a través de gente interesada en el tema, de ver qué pasaba con esa sustancia blanca, y se pudo comprobar que eran sustancias realmente muy contaminantes, ¿no?, que provenían precisamente de una actividad minera que hay en Las Tapias. La cuestión es que a partir de ese momento los vecinos nos hemos constituido en asamblea, empezamos a averiguar, a movilizarnos, a pedir informes a la Secretaría de Minería de la provincia, ¿no?, porque bueno, al ser el epicentro de estas explosiones
Las Tapias, que es un lugar que históricamente funcionaron varias minas que después se cerraron. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, de la explotación del berilo, ¿no?, que se utilizaba y se utiliza en lo que es la fabricación de armamento. Y en su momento, en el año 2018-2019, hubo un intento por parte de una empresa australiana a través de prospecciones que se estaban realizando, de desarrollar la explotación del litio. Y fue frenada gracias a la movilización popular y 2 ordenanzas importantes que se promulgaron en Las Tapias, en Villa de las Rosas, rechazando la minería, ¿no? Un rechazo que no fue extensivo a lo que llamamos lo que es la minería de pico y pala, de pequeña escala, ¿no? Sí, que uno puede ver, sí, cuando surca esa región que estás describiendo, se ve desde la ruta, ¿no? Son pequeñas formaciones donde se puede ver un hueco, como una gruta, donde a veces hay gente trabajando. De esas minas hablas, ¿no? Así es. Que está cuando uno va de Villa, estamos hablando del recorrido que hacemos de Villa Dolores a Villa de las Rosas. Sí. Hay un lugar que es precisamente Las Tapias, ¿no?, donde ahí históricamente funcionaron esas minas. Estuvieron desactivadas durante muchos años, como te decía. Hubo un intento de explotar litio en el 2018. Sí, 19, ya lo contaste eso. Se frenó eso. ¿A cuántas personas da trabajo? A una cantidad, en su momento una cantidad reducida. Ahora lo que sucedió, Sergio, es que empezó una explotación por parte de una empresa minera en la que participaban alrededor de 15 operarios de origen chino, ¿no? Bueno, a partir de las denuncias que hemos formulado en la Fiscalía de Villa Dolores, a partir de haber pedido informes en la provincia, de que se reunieron más de 800 firmas de vecinos, no solamente de Las Tapias y de Villa de las Rosas, sino de todo Tras la Sierra, se logró una clausura preventiva a través de la Policía Ambiental. Y ahí pudimos observar, tuvimos acceso al acta de constatación de que las irregularidades en el desarrollo de esa actividad eran muy serias. Por ejemplo, los 3 que son fundamentales: no tenían actualizado el informe de impacto ambiental, estaban utilizando explosivos por los cuales que ellos no estaban autorizados, y habían construido un túnel de más de 300 metros fuera del polígono autorizado. Eso fue lo que, a partir de ahí, se generó esa clausura preventiva que todavía está ahí, ¿no? Pero hace poco hemos recibido otro informe de la Secretaría de Minería y esta empresa está tratando de continuar con esa actividad. Para entender un poco mejor, hiciste hincapié en que había 15 operarios chinos. ¿Qué quiere decir? ¿Que la empresa que está haciendo la explotación trajo sus operarios desde la China para hacer los agujeros en la zona que nos contabas? ¿Pero cuál es la razón? ¿Son especializados? Eso llamó mucho la atención, y es muy probable que sean especializados, ¿no? Eso llamó mucho la atención a nosotros y a todos los vecinos. De alguna manera, los vecinos de Las Tapias, que han convivido con estos operarios, los dueños de almacenes, despensas, supermercados, que veían esa actividad, tenían un total desconocimiento de qué es lo que buscan, qué es lo que buscaban, si litio, si tierras raras, que un término que está muy de moda ahora, sí, ¿no? De unos elementos que son muy, muy costosos, que hay en determinados lugares del mundo. Bueno, han estado allí. Ahora, desde la clausura preventiva, no están más conviviendo en ese lugar, pero a partir de lo que hemos averiguado en la Secretaría de Minería, hay un intento de continuar con la actividad. Es decir, el empresario chino está presentando papeles, está reuniendo documentación para intentar que autoricen nuevamente el desarrollo de esa explotación. Y es muy peligroso, Sergio, sí, porque tenemos las cuencas hídricas ahí pegadas, de Boca del Río, del dique La Viña, y estamos hablando
de la cuenca hídrica que alimenta, que nutre a todo Tras la Sierra, a la población y a los cultivos. Sí. Lo cual representa una peligrosidad tremenda para el ecosistema, para la salud de la población. Y además, a partir de las averiguaciones que hemos hecho, hay pedidos de cateo en distintos lugares de Tras la Sierra. Y es algo que rechaza la sociedad de Tras la Sierra, un modelo productivo con el cual nosotros no hemos convivido. Bueno, te agradecemos el resumen y lo que por ahí resta, tenemos un minuto final, es citar que mañana va a haber un festival por el Día del Agua y supongo que va a activar la asamblea, que esos intercambios con compuestos, con talleres, con los artistas que van a estar, también sirven en esos lugares, en esos espacios, para la conversación pública que nos debemos. Así que, cumplimos con contar esto también y, desear que las decisiones que vayan a tomar, la activación que vayan a producir, llegue a buen puerto, ¿no? Y que si hay que hacer alguna actividad tenga el debido impacto ambiental, que dé trabajo local, y que todo lo que se utilice sea debidamente autorizado, como bien decías. Así que, agradecemos tu preocupación y la de otros vecinos que están en ese tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Sergio, y a todos los transerranos los esperamos mañana, precisamente en este festival, para celebrar el Día Mundial del Agua. El festival es en Las Tapias. En Las Tapias, precisamente como un modo de visibilizar esta problemática que estamos teniendo con la minería. Un abrazo, Jorge, muchas gracias. A vos, muy amable, otro para vos. Jorge Lecroc es miembro de la Asamblea Local de Vecinos, ahí en Las Tapias, es director de teatro. No se nos fue el tiempo, por ahí podíamos haber transitado también eso, porque la cultura también tiene que ver con el afincamiento de las poblaciones locales. Lo que peor podríamos hacer es abandonar el territorio. Creo que es un tiempo de reconsiderar eso también, ¿no? Cómo nos apropiamos de esos espacios y espantamos esa idea de huir a las ciudades, como si en las ciudades estuviese la panacea, es decir, todo aquello que nos hace bien. Y las ciudades deberían desinflarse un poco. ¿No sienten eso quienes viven por acá, en Rosario, en Córdoba capital? Desinflar las ciudades en